Muy buenos días, soy la abogada Magíster Marilyn Reyes. El día de hoy les presentaré un análisis comparativo entre dos conceptos fundamentales: el estudio del fenómeno delictivo, el iter criminis y el iter victimae. Abordaremos sus características, definiciones, los tipos de victimización, factores predisponentes y dos síndromes psicológicos fascinantes como lo es el Estocolmo y el de Lima. Tradicionalmente, el derecho penal centra su atención en la figura del delincuente, en su conducta y en la pena que le correspondía. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la victimología emergió como una disciplina científica autónoma que reivindica el papel de la víctima. Este cambio nos permitió comprender que el delito no es un acto unidireccional, sino una interacción compleja entre un victimario y una víctima. Nuestro objetivo hoy es explorar esta interacción a través de dos caminos paralelos: el que sigue el delincuente y el que atraviesa la víctima. Iter criminis. El término iter criminis proviene del latín y significa camino del delito. Se define como el conjunto de fases y etapas que atraviesa un sujeto que desde que concibe la idea de cometer un delito hasta que lo consuma. Este camino se divide en dos grandes fases. La fase interna transcurre en la mente del autor e incluye la ideación, cuando surge el pensamiento, la deliberación, donde sopesa los pos y contras, y la resolución, que es la decisión firme de actuar. Esta fase es penalmente irrelevante, pues nadie puede ser castigado por sus pensamientos. Ahora bien, la fase externa es la manifestación exterior de la voluntad criminal. Comprende los actores preparatorios, como comprar un arma, los actos ejecutivos que inician el delito y finalmente la consumación, que es la realización completa del tipo penal. Iter victimae. Como contrapartida, el iter criminis, tenemos el iter victimae o camino de la víctima. Este concepto, desarrollado por la victimología, muestra la trayectoria de vida de una persona y las fases que atraviesa hasta devenir en víctima de un delito. De este modo, podemos identificar tres fases: la previctimización, donde concluye las características personales y circunstancias ambientales que sitúan a la persona en posición de vulnerabilidad; la victimización, que es el momento del encuentro con el delincuente y la materialización del daño; y la posvictimización, que comprende las consecuencias del hecho y los procesos de victimización secundaria y terciaria, que veremos a continuación. Diferencias clave. Para comprender mejor ambos conceptos, veamos sus diferencias fundamentales. Mientras el iter criminis tiene como sujeto de estudio al delincuente y pertenece al ámbito del derecho penal, el iter victimae se centra en la víctima y es propio de la victimología. El objetivo del primero es determinar la responsabilidad penal y el grado de ejecución del delito. El segundo busca comprender el proceso de vulnerabilidad y las necesidades de reparación. El iter criminis tiene una perspectiva activa, donde el sujeto actúa para lograr un fin, mientras que el iter victimae tiene una perspectiva pasiva reactiva, donde la persona es receptora de una acción dañina. Esta distinción es crucial para entender que ambos caminos, aunque paralelos, requieren
abordajes distintos desde las políticas públicas y la administración de justicia. Tipos de victimización. El daño sufrido por la víctima no se limita al momento de la comisión del delito. La victimización es un proceso continuo que puede manifestarse en 3 niveles. La victimización primaria es la que se deriva directamente del hecho delictivo. Las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y económicas que sufre la persona como resultado directo de la acción del victimario. La victimización secundaria, también llamada institucional o sobrevictimización, se produce por el contacto de la víctima con el sistema judicial. Ocurre cuando las instituciones, lejos de proporcionar una ayuda, generan de nuevo sufrimiento a través de múltiples interrogatorios, de cierto modo la falta de información, la lentitud de los procesos o la desconfianza hacia el relato de la víctima. Es por ello que finalmente la victimización terciaria se refiere al estigma social y a la marginación que sufre la víctima por parte de su comunidad. Puede implicar señalamientos, aislamientos o dificultad para reintegrarse a su vida cotidiana. Es un proceso de larga duración que afecta la identidad y el proyecto de vida de la persona. Factores predisponentes. La victimología contemporánea ha superado la idea de que la víctima es un ente puramente pasivo. Existen ciertos factores victimógenos que pueden aumentar la probabilidad de que una persona se convierta en víctima. Se clasifican en endógenos y exógenos. Los factores endógenos son internos o personales. Incluyen factores biológicos como discapacidades físicas o enfermedades que pueden hacer que la persona sea percibida como un blanco fácil. También factores psicológicos como la sumisión excesiva o la baja autoestima, la edad y el sexo también son relevantes. Adolescentes y adultos jóvenes son grupos de alto riesgo para ciertos delitos. Los factores exógenos son externos o ambientales. Incluyen factores socioeconómicos como la pobreza, la marginación, factores familiares como la violencia intrafamiliar y factores situacionales como ciertas profesiones de riesgo o transitar por lugares solitarios. Es fundamental aclarar que estos factores no implican una culpa de la víctima, sino que identifican condiciones de vulnerabilidad que deben ser abordadas mediante políticas públicas de prevención. Síndrome de Estocolmo. En situaciones extremas como secuestro se puede desarrollar vínculos afectivos paradójicos. El más conocido es el síndrome de Estocolmo. Se debe su nombre a un asalto al banco Credibanken en Estocolmo, Suiza, en 1973. Dos asaltantes mantuvieron a 4 empleados como rehenes durante 6 días. Tras su liberación, las víctimas mostraron una sorprendente lealtad hacia sus captores, negándose a testificar contra ellos y recaudando dinero para su defensa legal. Se define como una respuesta psicológica en la que la víctima desarrolla sentimientos positivos de lealtad e incluso afecto hacia su captor. Paralelamente, se puede desarrollar sentimientos negativos hacia las autoridades que intentan rescatarla. De este modo, los síntomas incluyen sentimientos positivos hacia el captor,
sentimientos negativos hacia las autoridades y la percepción de compartir objetivos y valores con el agresor. Se considera un mecanismo de supervivencia en una situación de dependencia absoluta donde la vida depende del captor. Cualquier pequeño acto de bondad es magnificado, generando un vínculo de gratitud que aumenta las probabilidades de sobrevivir. Síndrome de Lima. El síndrome de Lima es el fenómeno inverso al de Estocolmo. Su nombre proviene de un secuestro masivo ocurrido en 1996 en Lima, Perú. Miembros del MRTA tomaron como rehenes a cientos de personas en la residencia del embajador japonés. Con el paso de los días, los secuestradores liberaron a la mayoría de los rehenes y mostraron una creciente consideración hacia ellos, lo que resultó contrario a la lógica de un grupo terrorista. Se define como el conjunto de síntomas que se presentan en la mente del secuestrador o victimario, quien desarrolla hacia su víctima sentimientos de empatía, cariño y protección. Los síntomas en el victimario incluyen empatizar con la víctima, preocuparse por su estado, evitar dañarla, llegando a protegerla, conceder libertades parciales o totales y conversar con la víctima buscando conocerla en profundidad. Este síndrome se presenta a menudo en victimarios que no actúan por convicción profunda, sino forzados, o que no presentan antecedentes de trastorno antisocial de la personalidad. El contacto prolongado y ver a la víctima como un ser humano vulnerable puede humanizar la relación y generar culpa o compasión. Comparación. Para finalizar con los síndromes, veamos esta comparación directa. Mientras el síndrome de Estocolmo es la víctima quien siente afecto hacia el victimario como mecanismo de supervivencia. El síndrome de Lima es el victimario quien siente afecto hacia la víctima mediante un proceso de humanización. La dirección del vínculo es opuesto. En Estocolmo va de la víctima al victimario, en Lima del victimario a la víctima. Ambos demuestran la complejidad de las relaciones humanas en contextos de violencia extrema y la importancia de comprender estos fenómenos para la negociación en crisis y el tratamiento psicológico posterior. Conclusiones. Para concluir, recomendamos 4 ideas fundamentales. Primero, el iter criminis y el iter victimae son 2 caras de una misma realidad delictiva. Su estudio conjunto es indispensable para una visión integral del fenómeno criminal. Segundo, la victimización es un proceso continuo que no termina con el delito. La victimización secundaria provocada por la mala praxis institucional puede ser tan dañina como el hecho original. Tercero, los factores endógenos y exógenos no implican una culpa de la víctima, sino que evidencian la necesidad de políticas públicas de prevención. 4. Los síndromes de Estocolmo y Lima demuestran la complejidad de las relaciones humanas en contextos de violencia extrema y son vitales para la negociación en crisis. De ese modo, quiero agradecerles a todos y a cada uno por su atención y muchísimas gracias.